y me gozaba, amado. Así que creo que ha sido un tiempo fascinante. Eso, no sé si usted está listo para oír a Dios hablar, pero yo quiero hablar lo que Dios puso en mi corazón. Le invito al libro de Ezequiel, capítulo 1, amado. Libro de Ezequiel, capítulo 1. Le quiero comentar algo, y es algo personal. Es que yo creo que el libro más complejo de la Biblia no es Apocalipsis. Yo pienso que el libro más complejo de la Biblia es el libro de Ezequiel. Si usted alguna vez se ha metido ahí en ese libro, es un libro que hay que buscarse 14 teólogos para que le expliquen a uno, porque es un libro bastante complejo, amado, un libro bastante complejo. Pero hoy nos vamos a ir por la parte llana, amado. Nos vamos a ir por la parte llana. Capítulo 1 del libro de Ezequiel. Capítulo 1. Solo voy a considerar un verso en esta oportunidad. Un verso quiero considerar. Capítulo 1 del libro de Ezequiel. ¿Está ahí conmigo, amado? Amén. Ok, mire cómo dice el verso 1. Capítulo 1, verso 1. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Reitero, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, ¿dónde? En medio de los... No estaba en un culto como este, no estaba de vacaciones, no estaba en un hotel. Póngase en situación, en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Hoy quiero predicar bajo el tema cielos abiertos. Oremos. Padre, agradecemos tu presencia, esta hermosa oportunidad que tú nos concedes de reunirnos acá para honrarte y bendecirte. Hambrientos, necesitados de tu palabra estamos, suplicándote por un rema fresco de la misma. Concédeme ser un comunicador eficaz de ella, que mi boca solamente hable y exprese lo que abunda en tu corazón para este pueblo en esta hora. Permite que esta palabra sea suficiente, Dios mío, para romper cadenas, desatar ligaduras, libertar al cautivo y salvar al perdido. Muévete a lo largo y a lo ancho de este lugar, y como siempre a tu nombre daremos gloria. En la libertad de tu espíritu ministraré la misma, pues acá está tu espíritu, y donde está tu espíritu allá hay libertad para adorarte. Por Cristo Jesús, los que sean libres que digan amén. Puede tomar su lugar, amado, y regálenme un tiempito para desarrollar esta palabra. Mi querido hermano, a mi humilde criterio, creo que una de las cosas que será determinante para la realización del propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros desarrollemos la capacidad de saber cortar a tiempo con aquellas cosas que son temporales en nuestra vida. Me explico. Permanecer más del tiempo debido en una temporada podría deformar aquello que ya Dios había formado en nosotros a través de esa temporada. O sea, la vida del ser humano se divide por temporadas, y en cada temporada, a través de las circunstancias, vivencias y experiencias que usted viva en esa temporada, Dios forma algo en su vida. Pero si usted no sabe cortar a tiempo con esa temporada e ir a lo próximo de Dios en su vida, y te queda estancado en esa temporada, va a echar a perder lo que ya Dios había logrado en su vida a través de esa temporada. Es por eso, amado, que yo creo que es indispensable que sepamos discernir cuando algo es transitorio o cuando algo es permanente, que nosotros sepamos discernir cuando algo es temporal o cuando algo es eterno. A veces nosotros cometemos el error de adoptar una mentalidad de comodidad justamente en un momento donde Dios había dicho que teníamos que transitar por ahí, no que teníamos que establecernos ahí. Y nosotros podemos cometer el error de acomodarnos donde Dios nunca nos dijo que nos teníamos que acomodar. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, poco
poquito más de 400 años de cautividad. Imagínense, después de 4 siglos de cautividad, tienen el primer respiro de libertad. Así que cuando ellos salen y tienen este respiro de libertad, están adorando al Señor, están con una sonrisa en su boca. Cuando ellos salen, se encuentran con un mar rojo de frente. Yo les voy a decir algo: a primera instancia, el mar rojo no parece un problema, porque al estar frente al mar rojo es mejor que estar como esclavos en la tierra de Egipto. Y cuando ellos ven el mar rojo, ¿sabe qué empezó a hacer el pueblo de Israel? A establecer el campamento. La Biblia dice que levantaron el campamento y se acomodaron justamente al frente del mar rojo. Dios está mirando desde los cielos y Dios está viendo que el pueblo se está acomodando en un lugar por el que tenían que transitar, no por un lugar donde se tenían que establecer. Y siempre que Dios ve que nosotros nos estamos estableciendo donde teníamos que transitar solamente, y Dios ve que adoptamos una posición de comodidad, Dios tiene que provocar incomodidad en nuestra vida. Y la manera en la que Dios provocó incomodidad fue endureciéndole y tocándole el corazón al faraón. Dios desata al faraón y ahora el faraón viene detrás del pueblo. Permítame decirle esto: yo estoy convencido que si Dios no desata al faraón para que persiga al pueblo de Israel, Israel hubiese edificado ciudades al frente del mar rojo y nunca hubieran caminado un poquito más allá. Lo que quiere decir que Dios permitió el mar rojo que estuviese ahí, pero también permitió a un faraón que llegara para que lo llevara a ellos a pasar aquello que ellos veían como un límite. Cuando Moisés estaba allí, ve que el faraón viene detrás, comienza a orar y le dice: Dios mío, mira lo que está sucediendo. Y Dios le dice: Moisés, ¿qué haces orando? Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para accionar. Ahí cabía un amén, vamos a practicarlo. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para accionar. Dios le dice: no es momento de orar, dile a mi pueblo que marche. Lo que a mí me parece interesante es que cuando Dios le dice: dile a mi pueblo que marche, la palabra marchar que Moisés utilizó en Éxodo 14:15 es la palabra hebrea nasá, N-A-S-A, y la palabra nasá significa tirar las estacas hacia arriba. Cuando Dios le dice: dile a mi pueblo que marche, Dios le está diciendo: lo que habías edificado, comienza a empacar las maletas nuevamente, prepara la maleta, prepara el bulto, que viene mudanza ahora. Vamos a levantarnos de este lugar y vamos a lo próximo. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás viendo aquí está bonito, pero lo que nos espera al otro lado es algo mucho mejor. Y yo vengo a hablar con una iglesia que tiene la capacidad de entender: lo que estamos viviendo ahora está bueno, pero estamos de frente a algo mejor de Dios para nuestra vida. Y yo voy a levantar el campamento, voy a preparar maleta y viene una mudanza, porque vamos a lo mejor de Dios para nuestra vida. ¿Cuánto dicen la verdad? La vida del creyente no es una vida inerte, es una vida de acción. Recuerde, nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero las obras son evidencia de una convicción. Por ende, las obras son totalmente necesarias en la vida del creyente. La fe sin obra es muerta. La vida del creyente es una vida de acción. Pero a pesar de que nosotros accionamos, te está predicando alguien que en muy temprana edad comenzó en el liderato, y los que son líderes aquí, y tengo al obispo delante de mí, con respeto digo esto: los que somos líderes aquí sabemos que a veces nos frustramos, y nos frustramos de verdad. Quiero aclararle a usted que la frustración no es de gente carnal, no es de gente que está apagada. La frustración es de humanos. La frustración define cómo nos sentimos cuando obtenemos resultados contrarios a lo que estábamos esperando. Yo idealicé cómo iba a ser el 2019 y yo idealicé que para este momento yo había alcanzado tal cosa y tal cosa. Como no lo he alcanzado, estoy frustrado. Es totalmente normal. Eso es algo natural. No tiene que ver con que no oro, no tiene que ver con que estoy apagado. Amén, iglesia. A veces nosotros nos frustramos porque le dije que la vida del creyente es una vida de acción. Hay que movernos a lo próximo, hay que seguir avanzando. Y es frustrante cuando tú haces mucha actividad y tienes poca productividad, cuando tú tienes mucho movimiento y poco avance. Tú no deberías frustrarte si tu vida sigue igual pero no has hecho nada para avanzar. No tienes derecho a frustrarte. Ahora, si tú todo el tiempo estás haciendo
haciendo actividad y no tienes productividad, eso es frustrante para la vida del ser humano. Y justamente quiero sentar las bases a lo que quiero comunicarles hoy. Hoy vengo a predicarte de cómo a veces tus frustraciones, y el autor de tus frustraciones no es el diablo, no son tus errores, tus malas decisiones, sino que a veces el autor de muchas de tus frustraciones es Dios mismo. Sí, amado, eso dije. Dios a veces es el autor de muchas de nuestras frustraciones, porque Dios es un experto frustrando todo aquello que yo planifico fuera de su perfecta voluntad para mi vida. Y cuando yo creo que es por este lado, Dios frustra el camino para que yo entienda que es por el otro lado. ¿Me hago entender, amado? Así que cuando usted comienza a leer esta historia, te va a dar cuenta que la historia de Ezequiel trata de cómo Dios frustra a este joven. Interesante por demás. Permítame presentarle el panorama escritural. Lo que sucedía era que Ezequiel viene de una descendencia sacerdotal. Su tatarabuelo, su bisabuelo eran sacerdotes, su abuelo era sacerdote, su papá era sacerdote. Todo niño aquí veía a su padre cuando tenía 5 o 6 años. Todo niño ve a su padre como su héroe. Cuando un niño tiene 5 años, no hay nadie más grande que su papá. Cuando un niño tiene 5 años, no hay nadie más fuerte que su papá. Cuando un niño tiene 5 años, no hay nadie más sabio que su papá. Y todo niño imita a su padre. Si usted es médico, su hijo juega a ser médico. Si usted es mecánico, su hijo juega con sus herramientas a ser mecánico. Porque un niño quiere ser como su padre, porque es la mayor influencia y el mayor punto de referencia para la vida de un hijo lo son sus padres. Así que ¿qué sucede? Cuando Ezequiel era un niño, Ezequiel no jugaba a pico y policía. No, ¿sabe a qué jugaba Ezequiel? A ser sacerdote. En el año escolar hay un día donde los niños se visten de la profesión que quisieran ejercer cuando sean adultos, al menos en la isla de Puerto Rico. Y ese día del año escolar, Ezequiel no fue vestido de bombero, Ezequiel fue vestido de sacerdote, porque cuando él fuese grande, él quería ser sacerdote. Pero aquí hay un detalle, amado, que no bastaba con tú tener el deseo de funcionar dentro del tabernáculo o del templo en aquella época. Tampoco bastaba con que perteneciera al linaje correcto, sino que también había una edad específica que tú tenías que cumplir para que fuese admitido en el servicio y funcionamiento dentro del templo para adorar a nuestro Señor. Esto es magnífico. ¿Sabes por qué? Porque llegó el año donde Ezequiel cumpliría la edad donde sería admitido para adorar a Dios dentro del templo y funcionar. Y cuando llegó el año en que él iba a cumplir la edad, el año más esperado por él, ¿sabe qué sucedió? Apareció un hombre llamado Nabucodonosor con el ejército de Babilonia, atacaron la ciudad y deportaron a Ezequiel para Babilonia. El mismo año que Ezequiel iba a empezar a funcionar, el año más esperado por toda su vida, ahora lo alejan del templo. No solamente lo alejan del templo, destruyen el templo, se llevan los utensilios del templo, los profanan utilizándolo para fiestas paganas. Y ahora Ezequiel está lejos de su tierra, ya no tiene templo, y él fue formado porque los sacerdotes lo formaban para adorar en el templo, porque el lugar de adoración era el templo. Pero esto es lo que me gusta de esta historia, porque justamente lo primero que Dios le va a enseñar a Ezequiel es cómo ser un adorador fuera del templo, cómo ser un adorador sin templo. ¿Sabes por qué, amado? Porque cualquiera, un adorador dentro de estas 4 paredes, cualquiera es un cristiano dentro de estas 4 paredes. Aquí es fácil decir gloria a Dios, aleluya. Aquí es fácil levantar la mano, aquí es fácil bendecir el nombre de Dios, pero el verdadero adorador no se conoce aquí. El verdadero adorador se conoce cuando se dice el último amén, se cierra esa puerta y comenzamos a vivir el diario vivir. Mi querido hermano, adoración no es decir gloria a Dios, aleluya. Adoración es un estilo de vida donde todo lo que yo hago honra a Dios, honra el nombre de Dios, honra la presencia de nuestro. A mí me fascina. ¿Sabes por qué a mí me fascina, amado? Porque Dios le va a enseñar cómo adorar sin templo. Yo le voy a decir algo. Esto aquí
no es el lugar de adoración solamente. La gente está bien equivocada. Te voy a decir algo. Nosotros vivimos en un nuevo pacto. Y nosotros a veces, los predicadores, utilizamos el Antiguo Testamento y hablamos ciertas cosas. No estoy diciendo que es obsoleto, no me lo entienda, pero utilizamos ciertas cosas que pertenecen a un pacto pasado. Y el que estudia la Biblia tiene que comprender cuando está estudiando en qué pacto está leyendo para saber cómo interpretar. Entendamos esto. Así que cuando usted viene al nuevo pacto, yo no puedo predicarte del antiguo pacto utilizando eso como referencia y qué sé yo qué de la casa de Dios, porque yo tengo que entender algo. Cuando nosotros hablamos de esto, usted tiene que entender que Dios no habita en este lugar. Yo sé que usted dice el altar es santo y aquí hay que tener cuidado para subir al altar, pero yo te voy a explicar algo. Cuando tú vienes aquí, la Biblia dice que cuando tú fuiste lavado por la sangre del Cordero, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en tu corazón. Así que esto quiere decir algo. Tú no viniste a este culto a encontrarte con Dios, tú traíste a Dios al culto. Lo voy a repetir. Tú no viniste aquí a encontrarte con Dios, tú traíste a Dios al culto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, sino en corazones redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Tú no viniste aquí a traer a Dios. El culto no empezó aquí cuando el pastor agarró el micrófono. El culto ya estaba encendido en la casa mientras planchaba la ropa. Tú decías, voy para adorar a Dios. Por eso el ángel le dijo a Daniel, desde que dispusiste tu corazón a entender, yo fui enviado. Desde que dijiste, voy para la casa de Dios, ahí empezó tu culto, ahí empezó tu alabanza, ahí empezó tu adoración. La alabanza no empieza aquí, el culto empieza en casa. No te veo convencido, déjame detenerme aquí un minuto más. Usted sabía que en este momento aquí se están celebrando dos cultos. Aquí hay dos cultos simultáneamente. Está el culto colectivo y está el culto individual. Del culto colectivo todos somos partícipes. Del culto colectivo todos somos partícipes. Pero entienda algo, el culto colectivo se va a dar dependiendo de cómo esté tu culto individual. Usted nunca se ha ido del culto y ha dicho, ¿qué apagado tuvo el culto? El culto tomó flojo, nadie adoraba a Dios. Piensa un momento, tú tampoco lo adoraste. Bien apagado, nadie levantaba la mano. Fíjate, tú tampoco la levantaste. Nadie decía amén. Fíjate, tú tampoco dijiste amén. ¿Qué cosa? Porque el culto colectivo depende de cómo está nuestro culto individual. Ahora te voy a decir algo más. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que el culto colectivo tiene hora de comienzo y posiblemente tiene un aproximado de hora de finalizar. Ese es el culto colectivo. El culto colectivo empieza y termina, pero el culto individual nunca termina. Porque tú llegaste aquí y no me importa si tú vas a adorar o no vas a adorar. Yo en mi altar, en mi culto personal, yo traje leña para el fuego de Dios. En mi culto personal yo traje una alabanza. En mi culto personal, si tú trajiste la tuya, vamos a hacer un culto colectivo extraordinario. Pero en lo personal, aunque tú no le adores, yo le voy a adorar porque yo traje leña para el sacrificio. Yo traje lo mío personal. Ahora, cuando se acaba el culto colectivo y se dice amén y salimos por ahí, se acabó el culto colectivo, pero el culto individual todavía continúa. ¿Sabe por qué? Porque el culto colectivo tiene un último amén con la oración de despedir, pero el culto individual nunca tiene una oración de despido, porque este templo se cierra, pero este templo nunca se cierra. Voy a repetir eso. Ese templo se cierra, pero este donde vive el Espíritu Santo nunca se cierra. Yo soy la única cosa rara en este lugar, que a veces voy en la mañana, voy a llevar a mi esposa al trabajo, el tráfico está pesado, la luz se puso roja y en medio del tapón, como decimos nosotros, en medio del tráfico pesado, suena la canción que me toca el corazón y yo le subo el volumen y empiezo a hablar el ritmo en el carro y empiezo a escuchar en el carro y el que está en el carro de al lado me está mirando como, ¿qué le pasa a este loco? No es que esté loco, es que la gloria de Dios no la dejé en el culto del norte, no la dejé en la convención, no la dejé en la campaña. Su gloria me acompaña donde quiera que voy, su presencia me acompaña donde quiera
para funcionar dentro del templo. Era su anhelo, era su deseo. Por aquí comienzan los días de frustración de Ezequiel. Qué interesante, porque ahorita cuando te pregunten ¿de qué fue el culto? Bueno, de que Dios nos va a frustrar. ¿De qué me dijo? De que Dios a veces me va a frustrar, me va a romper la agenda. Sí, amado, de eso se trata el mensaje. Oiga esto, es interesante porque Ezequiel, presta atención a esto, que esto te va a bendecir hasta la media, amado. Ezequiel fue formado como sacerdote, pero usted no conoce a Ezequiel como el sacerdote Ezequiel. Usted lo conoce como el profeta Ezequiel. Lo que quiere decir que él sería formado como sacerdote, pero funcionaría como profeta. Dígame esto, formado como sacerdote, funcionando como profeta, son estructuras diferentes. Y ahora de eso quiero hablar. O sea, quizás a usted eso no lo sorprende, pero me está teniendo como que déjame explicártelo. Es como que usted haya hecho un doctorado en medicina y justamente el día de tu graduación Dios te dice, eso no es lo que vas a hacer, eso no es lo que vas a trabajar, no es en eso. Prepárate que tú vas a funcionar en esta otra cosa. Es exactamente lo mismo. Y usted dirá, pero es que de sacerdote a profeta está nice. Ajá. Está nice en el 2019. Hoy ser profeta está tremendo, porque el profeta tiene muchos seguidores en las redes sociales. El profeta viste bonito. Los profetas de hoy todo el mundo los quiere invitar. Los profetas de hoy en día siempre ven puertas abiertas, siempre ven hijos, siempre ven casa, siempre ven bendición, siempre ven abundancia. Ese es el profeta de hoy. Pero bíblicamente el profeta de la antigüedad era el que señalaba el pecado del pueblo. Cuando un profeta llegaba a un lugar, lo que estaba torcido o se partía o se enderezaba. Por eso la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 16 que cuando Samuel llegó a Belén para unir a David, toda la ciudad lo recibió con miedo. Cuando un profeta llegaba, la gente lo recibía con miedo. Yo me acuerdo cuando yo era un niño en la iglesia de mi abuelo, había días donde mi abuelo estaba bajo la unción y cuando miraba así, yo no quería que me mirara a los ojos. Yo decía, vas a ver mi pecado, vas a ver mi pecado, vas a ver mi pecado. Yo me quería meter debajo de la silla. Había una anciana que danzaba en el espíritu, salía dando vueltas así y yo me metía bajo la silla. Vas a ver mi pecado, vas a ver mi pecado, vas a ver mi pecado. El verdadero profeta es el que señala el pecado del pueblo, no vende el mensaje, no se afilia a nadie, está afiliado al Espíritu Santo de Dios y lo que el Espíritu diga, eso es lo que él habla. Así que entienda esto. Las diferencias son innumerables, pero hoy quiero tocarte tres que me gustan entre el sacerdocio y el ministerio del profeta para la época que estamos hablando. Número uno, comprendamos que el sacerdote es la voz de los hombres en presencia de Dios. El sacerdote iba a la presencia de Dios a ofrecer sacrificio al nombre de los hombres. Así que mire esto, el profeta era la voz de Dios en medio de los hombres. Mientras que el sacerdote es voz de hombre en presencia de Dios, el profeta es voz de Dios en presencia de hombre. Interesante, ¿sabe por qué es interesante? Porque Ezequiel, cuando Dios lo mueve al ministerio del profeta, Ezequiel no quiere ser profeta. Métase eso en la mente, grábeselo en su corazón. Ezequiel no quiere ser profeta, él quería ser sacerdote, amado. Es interesante, él anhelaba el sacerdocio, él anhelaba servir a Dios en el sacerdocio, él anhelaba funcionar en el templo. Ese es el deseo de su corazón. Él no quiere ser profeta, él quiere ser sacerdote. Y a veces él está tan frustrado y vivimos nosotros tan frustrados porque no estamos donde queremos estar y no estamos haciendo lo que queremos hacer, que no nos podemos percibir el privilegio ante el cual Dios nos está exponiendo. Porque si el sacerdote es voz de hombre, pero el profeta es voz de Dios, esto quiere decir que a Ezequiel lo cambiaron de representar a los hombres a representar. Pero la frustración que él tiene porque no estoy donde quiero estar y no estoy haciendo lo que quiero hacer, lo ciega a él ante esta realidad y ante este privilegio, porque él no quiere ser profeta, él quiere ser sacerdote. Pero hay algo que me gusta mucho más del profeta y el sacerdote. ¿Sabes qué es? Que el sacerdote acercaba a los hombres a la
presencia de Dios, pero el profeta traía a Dios a la presencia de los hombres. Lo repito una vez más. El sacerdote traía a los hombres a la presencia de Dios, pero el profeta traía la presencia de Dios delante de los hombres. Y yo quiero que usted entienda esto: cualquiera puede traer los hombres, dije cualquiera puede traer los hombres a la presencia de Dios. Si usted sabe 4 textos bíblicos, una verdad es una verdad, la diga quien la diga. Lo estaba hablando ayer con el pastor. Una piedra puede hablar y ganarse un alma para Cristo. Yo conozco gente que se convirtieron porque un borracho le predicó y aceptó a Jesucristo en su corazón por medio de un borracho. Entendamos lo siguiente: cualquiera puede traer los hombres a Dios si sabes Biblia, si tienes una buena oratoria, si sabes tocar en el tono correcto, cantar en la melodía correcta. Tú puedes acercar los hombres a Dios, pero acercar a Dios a los hombres no lo puede hacer cualquiera, porque para traer a Dios a presencia de los hombres, usted tiene que cargar un depósito de la gloria de Dios. Usted tiene que estar lleno de los pies hasta la cabeza del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted invitó a ese familiar al culto y no vino. Pero como usted está tan lleno de Dios, si él no viene a Dios, usted lleva a Dios a él. ¡Aleluya! Amén, aleluya. No le recomiendo lo que le voy a decir, pero yo tenía 17 años, recién graduado de high school. Estaba ministrando en el ministerio y tenía un trabajo. Y en ese trabajo que yo tenía, un muchacho me contó una situación que estaba pasando. De 17 años, imagínense, metió en el fuego de Dios. Y el muchacho me cuenta la situación. Estamos en el trabajo, lugar de trabajo. Y yo dije, no, pues de verdad, ¿te está pasando eso en tu familia? Me dice, sí. Yo no, levanta las manos. Me dice, ¿qué? Yo no, que levante las manos. ¿Pero para qué? No, que te voy a orar, te voy a poner la mano ahora. Y el muchacho levantó la mano y yo le puse la mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú te lo elimines. Y bajó el jefe de la oficina, que estaba mirando las cámaras y me vio a mí poniendo la mano a otro empleado. Y me dijo, mira, si el dueño ve esto, tú estás despedido. Lo que pasa es que yo una vez tuve una campaña evangélica y yo tengo un poquito de conocimiento y no va a pasar nada. Pero no vuelvas a hacer esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si ellos no vienen a nosotros, yo cargo a Dios por dentro. Yo puedo llevar a Dios. Yo no lo noto convencido a usted. Déjame abundar en el tema. Alguna vez usted ha salido de un culto, se mete por ahí a comer en un buffet y cuando estás compartiendo con los hermanos de la iglesia, sale el tema, James, de cuando venga Cristo. Y decimos, cuando llegue al cielo, yo quiero conocer a Pablo. Y discutir teología con Pablo, preguntarle si era casado o no era casado a Pablo. Yo voy a ir al cielo, aleluya, a hablar con Pablo. Y quiero conocer a José. O yo voy a ir al cielo y conocer a Esther. Aquí todo el mundo ha dicho algo como eso. Yo soy la única cosa rara acá. Pero todos hemos dicho esas cosas, ¿no? Cuando yo vaya al cielo quiero conocer a fulano. Y tú mencionas tu personaje favorito de la Biblia. Yo quisiera conocer a Moisés. Amado, ¿cuántos quisieran conocer a Moisés en el cielo? Sean sinceros. Que usted y yo no hemos hablado respecto a esto, pero yo sé exactamente qué es lo que tú le quieres preguntar a Moisés en el cielo. Yo sé que cuando usted llega al cielo, usted quiere agarrar una silla con el vino como esta y decirle, Moisés, siéntate aquí. Tú y yo no hemos hablado, pero yo sé lo que tú le quieres preguntar. Tú le quieres decir, Moisés, ¿qué se siente ver una salsa que arde y no se consume? No. Quizás tú le quieres preguntar, Moisés, ¿qué se siente soltar la vara que se convierta en serpiente, agarrar la serpiente y que se convierta? No. Quizás tu pregunta es, Moisés, ¿qué se siente meter la mano en el seno, sacarla con lepra, meterla en el seno de nuevo y sacarla restaurada? No, yo pienso que tu pregunta puede ser, Moisés, ¿qué se siente tocar las aguas del río Nilo y que las aguas se convirtieran en sangre? No, quizás tu pregunta es, Moisés, ¿qué se siente estar de frente al mar rojo, tocar las aguas del mar rojo, el mar se divide, columna de agua a tu izquierda, columna de agua a tu derecha y cruzar el seco? No, quizás tu pregunta es, Moisés, ¿qué se siente hablarle a las piedras y que contra su naturaleza las piedras te den de beber? No, quizás tu pregunta es, Moisés, ¿qué se siente que hace mucho sol pero tú tienes columna de nube? Hace mucho frío pero tú tienes columna de... No, yo creo que tu pregunta es, Moisés, ¿qué se siente cuando tú subiste al monte y hablabas con Dios cara a cara? No, es que el problema es que esa es la
la película que usted se ha hecho en su mente y que yo me he hecho en mi mente. Pero eso no es lo que va a pasar, porque nosotros decimos cuando yo llegue al cielo, no, lo que va a pasar es todo lo contrario. No eres tú el que va a sentar a Moisés, es Moisés el que te va a sentar a ti. ¿Sabes por qué Moisés el que te va a sentar a ti, te va a preguntar a ti? Porque cuando Moisés subió a la montaña dijo, Dios, muéstrame tú. La gloria que se le negó a Moisés fue la gloria que se le concedió a la iglesia. A mí me fascina esto, porque la gloria que le concedieron a la iglesia se llama el Espíritu Santo de Dios. Y es Moisés que te va a sentar y te va a decir, cuéntame tú qué se siente tener a Dios por dentro. Cuéntame tú qué se siente cargar la gloria por dentro. Cuéntame tú qué se siente de lunes a domingo ser portador de la gloria de Dios. La iglesia a veces desea otras cosas y no hay nada más grande que la gloria del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si Moisés estuviera aquí te diría, yo te cambio la piedra que da agua por un día con el Espíritu Santo. Yo te cambio la vara que se convierte en serpiente por un día con el Espíritu Santo de Dios. Somos portadores de esa gloria. Sacerdote trae a los hombres a la presencia de Dios. Pero el profeta traía a Dios a la presencia de los hombres. Número 2. Esto es interesante. El ministerio sacerdotal se transmitía como una dinastía. Es decir, yo heredaba la posición. Y yo soy quien soy por quienes fueron mis padres. Y por la familia o la tribu a la que yo pertenezco. Se heredaba. El ministerio sacerdotal era como una dinastía. El ministerio del profeta era una soberanía. Vamos a practicar eso. El ministerio del sacerdote era como una dinastía, se heredaba. Y yo soy quien soy porque mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor, mi tío fue pastor y se heredaba. Pero no. El ministerio del profeta era un ministerio por soberanía. No por dinastía, sino por soberanía. ¿Sabes qué quiere decir soberanía en español puertorriqueño? Que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, porque puede, porque quiere, porque Él es Dios y no le rinde cuentas a nadie. Él es Dios y hace lo que quiere y no le da explicaciones a nadie. Soberanía, ok, te lo voy a explicar por la Biblia. Por eso usted va a ver que en la Biblia usted va a encontrar los nombres de los sacerdotes y los nombres de los padres de los sacerdotes. Siempre vas a encontrar esa descendencia. Lo que no vas a encontrar es la descendencia de la que provienen los profetas. Todo el mundo aquí sabe quién es el profeta Elías. Nadie sabe quién era el papá del profeta Elías. Todo el mundo sabe quién era el profeta Ageo. Nadie sabe quién era el papá del profeta Ageo. Todo el mundo sabe quién era Eliseo. No sabemos quién es. Usted se va, ¿me va siguiendo la línea? Porque no era por dinastía, era por soberanía. Ahora déjame explicarte esto. Te voy a explicar esto. ¿Sabe dónde está el detalle? El detalle está aquí, que como el ministerio sacerdotal era por dinastía, tú heredabas porque tú pertenecías a una familia especial que fue escogida por Dios. O sea, es que lo interesante es que llegaba un día donde los sacerdotes, los levitas y todos los de la tribu de Leví desarrollaban un sentir de exclusividad. ¿Por qué? Porque usted no escogió la familia en la que usted nació. Y ellos decían, pues, nosotros somos especiales, pero yo no escogí nacer en esta familia. Yo no escogí pertenecer a esta descendencia. Y llegaba un día donde se sentían exclusivos. Permítame decirle algo con mucha honestidad, con bastante honestidad. José Luis Torres de Jesús, el predicador de esta mañana, tiene cierta molestia, incomodidad. Me siento incómodo con la gente que tiene sentido de exclusividad. ¿Sabe por qué? Porque aquí no hay nadie más lindo que nadie. A mí me incomoda, Lucas, la gente con sentido de exclusividad. Porque si usted tiene sentido de exclusividad en la presencia del Señor, usted todavía vive dominado por una mentalidad antiguo testamentaria. ¿Por qué una mentalidad antiguo testamentaria? Porque en el antiguo pacto la gloria de Dios, la unción de Dios, el aceite de Dios era exclusivo, exclusivamente para reyes, sacerdotes, profetas y algunos libertadores. Sobre ellos venía el Espíritu Santo de Dios. Pero déjeme decirle que si usted no era ninguna de esas posiciones, usted nunca va a experimentar esa gloria de Dios. Pero cuando usted viene al nuevo pacto, la Biblia dice que Cristo murió
velo. Cristo resucitó y el velo fue rasgado, dándonos acceso a nosotros. Ahora en el nuevo pacto, la gloria no es exclusiva, la gloria es inclusiva. Lo que quiere decir que inclusivo es que tiene tanta gloria el que predica como el que se sienta en la última silla. Tiene tanta gloria el pastor como el miembro alto de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el que es lavado por la sangre de Jesucristo tiene acceso a la gloria de Dios el Padre. Usted no es mejor que nadie. La sangre que te lavó a ti fue la sangre que lavó al hermano que está a tu lado. La sangre que te lavó a ti, que se derramó en el Calvario por ti, es la misma sangre que me lavó y se derramó por amor a mí. Ok, lo voy a decir. Hay gente que es muy buena en lo que hace. Amado, yo conozco gente que son excelentes en todo lo que hacen. Y yo tengo una debilidad. Le voy a decir cuál es mi debilidad. Una de mis mayores debilidades es que yo me enamoro del talento. Yo le soy totalmente. A mí me gusta la gente que lo que hace lo hace brutal, que lo haga bien. Y a mí me fascina ver un músico que toque bien, ver a alguien que enseña tremendo. Todo el que hace algo bueno, aunque sea algo que a mí por lo regular no me atrae. Si yo veo a alguien que es bueno en lo que hace, me atrapa. ¿Me hago entender, iglesia? Estoy siendo transparente con ustedes, aunque me están grabando por ahí, pero estoy siendo transparente con ustedes. Ahora, escuche esto. Hay un problema con ciertas personas que son buenos en lo que hacen. Porque, recuerden, mire la fidelidad. En cierta ocasión un sabio dijo: tú no puedes decir que eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel. Lo que te valida como una persona fiel es haber tenido la oportunidad de ser infiel y mantenerte en integridad. Eso te hace una persona fiel. Ahora, si usted nunca ha tenido la oportunidad de ser infiel, tú no puedes jactarte de ser fiel. Ay, Dios mío. Amado, eso está poderoso. No dije que te va a caer una casa 2019, pero eso está poderoso. Te lo voy a traducir ahora. En el aspecto de la humildad es lo mismo. Usted no puede jactarse de que usted es humilde si usted nunca está expuesto a aplausos y a elogios. Y a veces el que más habla de humildad es el que menos exposición tiene. Cuando a usted nadie lo mira, cuando a usted nadie lo aplaude, cuando a usted nadie lo elogia, es fácil hablar de humildad. Porque es el mismo principio de la fidelidad. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Ahora, no es lo mismo cuando usted predica 5 o 6 veces semanales. Y 5 o 6 veces semanales hay alguien dándote la espalda diciéndote: oye, qué poderoso estuvo ese mensaje. Oye, como Dios te usa. Oye, qué bien tú cantas. Oye, qué bien tú tocas. Oye, qué bien tú enseñas. Llega un día donde tú dices: yo creo que yo lo hago bien. Yo creo que yo soy un hombre de Dios. Yo creo que yo estoy ungido de verdad. Oye, yo creo que yo soy bueno en lo que yo hago. Y cuando te crees la película, comenzaste a fracasar. Cuando comienzas a creerte eso y a alimentarte de eso, por eso un sabio dijo: huye de los elogios, pero procura merecértelos. Gánatelo, que lo que digan de ti sea cierto, que lo bueno que digan de ti sea cierto, pero procura no estar tan cerca de que estén diciendo eso siempre cerca de ti, porque así lograrás guardar tu corazón. Así que mire, cuando usted todo el tiempo está escuchando eso, ya un día usted dice: yo soy bueno en lo que yo hago. Oye, yo soy tremendo. Pero el problema de la gente que es buena en lo que hace y que saben que son buenas en lo que hace y que siempre le dicen lo bueno que son en lo que hacen, llega un día donde se sienten indispensables y ellos dicen: si yo no lo hago, no lo hace nadie, y si lo hace otro, no lo hace como yo lo hago, porque mira que yo lo hago bien. Y si me voy de la iglesia, Dios se va conmigo, la iglesia se cae. Criatura, déjame decirte algo. La iglesia, desde antes que tú nacieras, y el día en que tú te mueras, la iglesia va a seguir siendo iglesia, porque la iglesia no está fundamentada ni en tu nombre ni en tu habilidad. La iglesia está fundamentada en el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo es la roca, y todo lo que está sobre la roca permanece. Puede venir el viento, puede venir la ola, puede venir la tempestad, puede venir el problema, pero la casa que está sobre la roca permanece. Levanta la mano arriba y dale gloria al que vive. Yo he estado en lugares donde hermanos talentosos que enseñan bien, que predican bien, que tocan bien, que hacen esto, que lo que hacen lo hacen bien, y amenazan al pastor: no, me voy. Tú no tienes seguro la puerta.
todavía. Ellos tienen un sentido del humor tan tremendo que tú te vas y sabes qué Dios hace, busca otro con menos capacidad, menos títulos que tú, pero que lo haga con mayor excelencia que tú. Y el que está ahora no tiene tu título, pero tiene la excelencia que Dios te manda en la posición. Amigo, amado, ¿me sigue? Excelente, excelente, excelente. Pues tenemos que entender esto. Nosotros no podemos vivir con ese sentido de exclusividad, pero Ezequiel tiene que luchar con eso, porque él viene de un linaje sacerdotal, donde tú te sentías especial por la familia a la que tú pertenecías, donde tú te sentías especial porque tú vienes de un linaje especial. Pero papá, ahora tú vas a estar en el ministerio del profeta, y ahora ya no hay templo, y ahora ya no hay nada de eso. Ahora tú tienes que entender que aquí yo hago lo que quiero, con quien quiero, porque puedo, porque yo soy Dios y no le doy explicaciones a nadie. ¡Aleluya! Eso lo hace Dios. Número 3, esta es mi favorita, amado. Número 3, los sacerdotes usaban uniforme. Los profetas se caracterizaban por una manera de vestir, pero no tenían un uniforme. ¿Me hice entender? Ok, lo voy a repetir de nuevo. Los sacerdotes tenían un uniforme, mientras que los profetas, aunque se caracterizaban por una manera de vestir, no tenían un uniforme. Si me hago entender, dígame amén. Ok, ¿qué quiere decir esto? Esto es tan poderoso, iglesia. ¿Saben por qué es tan poderoso? Porque el hecho de que los sacerdotes usaran uniforme, eso quiere decir que los sacerdotes están sujetos a una formalidad que no puede ser alterada. ¿Por qué? Porque el sacerdocio en Israel representa estructura. Diga conmigo, estructura. Pero el ministerio del profeta en Israel representaba lo espontáneo. Diga conmigo, espontáneo. Por ejemplo, un sacerdote representa estructura y formalidad que no puede ser alterada. Un sacerdote no iba a la presencia de Dios de una. Para que un sacerdote fuera a la presencia de Dios, tenía que pasar por todo un procedimiento que no podía ser alterado. El tabernáculo se dividía en 3 fases: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Todo en el tabernáculo habla acerca de Jesús. Solamente habla de Jesús. ¿De quién habla el tabernáculo? De Jesús. De Jesús. Tenía el atrio una sola puerta, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará la vida eterna. Luego que usted entraba por esa puerta, estaba en el atrio. Lo primero que te encontraba era el altar del holocausto. En el altar del holocausto se hacía el sacrificio del animal que se traía al holocausto. ¿Por qué? Porque para ir al Padre y a la presencia del Padre, tú tienes que ser lavado por la sangre de Jesucristo. Después del altar del holocausto había una fuente de bronce, conocida así mismo como la fuente de bronce, donde el sacerdote se limpiaba la sangre, se purificaba, se limpiaba, porque es tipo de la obra del Espíritu Santo que nos santifica día a día para un encuentro con Cristo cuando venga y suene la trompeta. Luego de eso habían 5 columnas con 4 cortinas. El color de cada cortina habla de la divinidad de Jesús y no tengo el tiempo para explicarlo, pero cuando usted pasaba eso, usted acababa de entrar al lugar santo. En el lugar santo, a mano izquierda estaba un candelabro de 7 brazos con 7 llamas. A mano derecha estaba la mesa de los panes de la preposición, y delante estaba el altar más pequeñito, pero uno de los más poderosos, porque era el altar del incienso, que es tipo de las oraciones y de la adoración del pueblo. Después del altar del incienso había un velo, el que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y detrás de eso estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que es tipo de la presencia de Dios. Estaban las 2 tablas de la ley, había un poco de maná y la vara de Aarón. Escúcheme bien, para que un sacerdote entrara a la presencia tenía que pasar por todo esto. Esto no podía ser alterado. Y si eso te parece poca cosa, al lugar santísimo iba una vez al año. Sin embargo, un profeta podía estar en su casa sin hacer sacrificio, sin tener vestidura, y de repente, alguien grite de repente. De repente el Espíritu de Dios venía sobre él. De repente el Espíritu de Dios lo tomaba. De repente el Espíritu de Dios se manifestaba. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque el sacerdote representa estructura, pero el profeta representa lo espontáneo. La iglesia tiene que tener balance entre las dos. Aquí
Sí tiene que haber estructura. Y hay estructura. Hay un horario en la que comienza el culto. Se sabe quién va a cantar. Se sabe quién va a predicar. Pero esa estructura no puede apagar lo espontáneo del Espíritu Santo de Dios. Porque quizás tu estructura dice que a las 12 el culto se tiene que acabar. Y quizás Dios a las 12 es que quiere sanar. Es que quiere libertar. Es que quiere restaurar. Es que quiere salvar. No apaguemos lo espontáneo del Espíritu de Dios. Ok, ¿puedo seguir, verdad? Ok, escuchen bien lo que le voy a decir. De donde yo vengo, hay mucho taller para los predicadores. Porque la isla de la que yo vengo mide 100 por 35. Para los que no son boricuas, 100 por 35 millas. Esa es la grandeza de mi isla. 100 por 35. Ahora, escuche esto. En Puerto Rico, por cada 500 personas hay una iglesia. En España, por cada 15.000 personas es que hay una iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que en Puerto Rico, en cualquier esquina, hay una iglesia. Y se mete a un barrio y hay 10 iglesias en ese barrio. Impresionante, amado. Ahora, así es en América Latina últimamente, amado. Ahora, escuche bien esto, qué interesante. Al haber tanta iglesia, hay mucha diversidad. Al haber diversidad, hay iglesias que todo es estructura. Y hay iglesias que todo es espontáneo. Y a mí me invitan a las dos. A mí me invitan a pecar a las dos. Y cuando voy a la iglesia que todo es estructura, usted va a creer que es mentira, pero yo estoy en el altar y sabe Dios que yo no estoy mintiendo. Cuando me invitan a la iglesia que todo es estructura, casi siempre en la entrada me entregan un folleto. Y el folleto dice, culto comienza a las 7, invocación a las 7, 7 y 5 comienza el grupo de adoración, 7 y 20 se le pasa la parte al ofertorio, 7:25 unos cánticos especiales, 7:40 el pastor presenta al predicador, 8:30 el predicador entrega la parte. No ríase, pero eso no pasa. A las 8:30 el predicador entrega la parte. 8:45 todo el mundo está en la panadería comprando pan, chocolate, café. Ahora, oiga esto que interesante. Ahí hay una sobredosis de estructura. Hay tanta estructura que yo no veo que Dios quepa ahí. Perdóneme, amado. Perdóneme. Yo veo una sobredosis de estructura que yo siento que Dios no cabe ahí. Ahora espérense, vámonos para el otro lado, porque ambos extremos son peligrosos. Así que vámonos para el otro lado. Vámonos. ¿Qué pasa en el otro lado? Que todo es espontáneo. Y cuando voy a esto que es espontáneo, casi siempre tan pronto entro al culto, el varón me dice, varón, esto es hasta las 15. Aquí no hay hora, esto es. Y en esa iglesia se escucha mucho lo que el Espíritu diga. Perdóneme lo que voy a decir, pero muchas veces utilizamos esa expresión, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque estamos tratando de espiritualizar el desorden. Prende la guaguaruca que nos vamos. Aleluya. A veces decimos lo que el Espíritu diga, eso se hará, ¿bien? Porque estamos tratando de espiritualizar el desorden. Yo he estado en un culto donde uno le quita el micrófono al otro y el otro el micrófono al otro. Cuando el apóstol Pablo dijo, tiene que haber orden en la casa de Dios. Y si no tiene interpretación de lengua lo que tú estás hablando, mejor calla y habla para ti mismo, porque el único que se está edificando eres tú. Yo tengo un problema. ¿Sabes cuál es el problema que yo tengo? Que los dos me invitan. Y entonces cuando yo voy a la iglesia, que todo es estructura y se manifiesta lo espontáneo del Espíritu, para ellos soy un emocionalista gritón. Pero cuando voy a la iglesia, que todo es espontáneo y yo voy con mi estructura, para ellos soy un apagado. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? La clave es tener un
Amado, yo vine a predicar aquí y yo vine con un bosquejo, con punto 1, punto 2, punto 3, pero mi estructura no puede apagar lo espontáneo del Espíritu de Dios. Yo responsablemente me preparé, pero puede que Dios me diga: José, no vas a tocar el punto 4, porque entre el punto 3 y el punto 4 ahora soy yo el que va a hablar, ahora soy yo el que va a libertar, ahora soy yo el que va a romper cadenas, ahora soy yo el que va a salvar. Y aquí tenemos que desarrollar la capacidad de adorar a Dios con estructura y adorar a Dios dándole la libertad. Lo adoramos de ambas formas. Te lo voy a explicar. ¿Cómo comienza el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego comienza a decir unos versos más adelante que Dios separó las aguas de las aguas. Oiga esto, que te está presentando la Biblia. Uno de los primeros principios del carácter de Dios que te presenta la Sagrada Escritura es la siguiente: Dios es un Dios de orden. Sin embargo, te vas a la carta de Tesalonicenses, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y Pablo dice: no apaguéis el espíritu. No apagues. Entonces, ¿qué te está mostrando esto? Que a Dios se le honra con estructura y a Dios se le honra dándole libertad. La clave es tener. Y es fantástico. Es fantástico cuando desarrollamos ese balance. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque llegamos aquí y hay una estructura en el mensaje, en la palabra, en el orden del culto. El servicio está bien estructurado, pero en nuestra estructura no amarra ni apaga el Espíritu Santo de Dios. Y lo honramos con el orden que Dios se merece, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo honro con el orden y la estructura, pero lo honro dándole la libertad. Y ahora digo yo, lo que el Espíritu diga, eso. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. No me voy a extender mucho más, pero escucha. Sucede algo. ¿Sabes lo que sucede? Que Ezequiel está luchando con todos estos cambios. Usted sabía que la mala palabra más grande de los pentecostales es la palabra cambio. Cuando un predicador dice cambio, la madre le tapa los oídos a sus hijos para que no se aprendan esa palabrota. Porque cambio es una mala palabra para nosotros los pentecostales. No, amado, aunque usted no diga amén, eso amén, aleluya. Ok, vamos a seguir. Pues, Ezequiel está lidiando con todos esos cambios. Dios lo acaba de mover de una función a la otra. Gracias, pastor. Hay una estructura en esta manera. Acá hay algo espontáneo. De hecho, cuando hablábamos de lo espontáneo, ¿se acuerda? Recuerde que Ezequiel viene de formación sacerdotal, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pero Ezequiel en el capítulo 37 dice que estaba yo y de repente el Espíritu de Dios vino sobre mí y me tomó y me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos secos, que por cierto estaban secos en gran manera. Está acá conmigo a lo que quiero llegar. Ezequiel con estructura sacerdotal, ahora Dios lo lleva al de repente. Ay, qué maravilla. Además, si usted no se lo disfruta, yo me voy a disfrutar con usted. A veces, porque Ezequiel está lidiando con todos estos cambios, muchos cambios. Ha habido muchos cambios. Y mientras él está lidiando con todos estos cambios, ¿sabe qué sucede? Que todo está sucediendo. Y llegamos al capítulo 1, versículo 1. Todo esto está sucediendo y Ezequiel está en medio de los cautivos junto al río Quebar. Sígame. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. Vamos a detenernos aquí. Espérese, ya mismo desmenuzamos el texto, pero vamos a detenernos aquí. Estando yo en medio de los cautivos. ¿Dónde estaba? ¿En dónde? En el medio, amado. Si él está en el medio de los cautivos, ¿dónde estaba? En el medio. Si está en el medio, si él mira para el norte, hay cautivos. Si mira para el sur, hay cautivos. No importa para dónde mire, lo que hay son. Y estos cautivos que los rodean, él te menciona la ubicación. Estábamos junto al río Quebar. Ahora mírame. Los cautivos que estaban junto al río Quebar fueron los autores del Salmo 137. Si usted busca el Salmo 137,
quienes escribieron eso eran los que estaban rodeando a Ezequiel. ¿Qué dice el Salmo 137 del 1 al 4? Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Sabe usted quién escribió eso? Los que estaban alrededor de Ezequiel. ¡Ay, Dios mío, qué maravilloso, amado! ¿Saben por qué esto es maravilloso? Porque, ¿saben qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo, los que nos llevaron cautivos nos decían: canta uno de los cánticos de Sion ahora. Porque aquí el domingo tú con tu corbata en el cuello, con tu perfume, con tu traje puesto, con los tacos, tú levantas la mano y dices aleluya. Pero cuando llega la crisis, ¿sabes qué te dice Satanás? ¿Por qué no cantas el corito ahora? Cántala de Crispin de Clario, ahora, pero no la canta ahora. Cántala de Marco Brunet, porque no la canta ahora. Satanás espera el día de crisis, el día de dolor, y comienza a provocarte. Pero ¿por qué no dice gloria a Dios, aleluya? Pero ¿por qué no canta ahora? Pero ¿por qué no alaba ahora? Ahora. Eso no es lo alarmante de este salmo. Lo alarmante de este salmo es que dicen los autores que cuando estaban junto al río de Babilonia, junto al río Quebar, ellos comenzaron a colgar las arpas. Dentro de la tipología y el lenguaje figurado en la teología, las arpas son tipos de nuestra alabanza y adoración. Por ende, si ellos colgaron las arpas, ellos se cansaron de... Ellos se cansaron. Empezaron a colgar las arpas, escribieron cartas de renuncia: no voy a seguir en la posición, no quiero seguir trabajando en la iglesia, no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y Ezequiel estaba en él. Lo que quiere decir que si Ezequiel miraba para la izquierda, había alguien que ya no se quería congregar. Miraba para la derecha y había alguien que ya no quería formar parte del grupo de adoración. Ezequiel miraba para atrás y había pastores que querían renunciar a la iglesia. Ezequiel miraba para el otro lado y había líderes que estaban a punto de irse firmando cartas de renuncia. No importa donde Ezequiel miraba, siempre había alguien que estaba a punto de abandonarlo todo. Había gente que ya no quería adorar, había gente que ya no quería servir. ¿Sabes qué es lo que a mí más me fascina? Que Ezequiel también está viviendo su propio cambio. Él está teniendo su propia experiencia, pero en el mismo lugar donde otros están dejando de adorar, en el mismo lugar donde otros se están rindiendo, Ezequiel miró al cielo y vio el cielo abierto. Y a mí me fascina. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque no importa hacia dónde Ezequiel miraba, lo que había era gente desanimada y cansada. Y hoy yo te quiero decir, si lo que tú miras a tu alrededor es enfermedad, es crisis, es dolor, es traición, es problema, te falta mirar a un lado. Mira al cielo y te vas a dar cuenta que el cielo está abierto para ti. Cuando al frente estaba el mar rojo y atrás estaba el faraón, frente al mar rojo, atrás faraón, mano izquierda tierra de Filisteo, mano derecha no hay lugar para caminar. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama jaque mate. Sin escapatoria. Jaque mate. Pero todavía faltaba mirar para dónde. Para un lugar. Todavía faltaba mirar al cielo. Y mirando al cielo te darías cuenta que el cielo todavía está. Tócate a alguien y dile: todavía el cielo está abierto. No, vamos, tócate a alguien y dile: todavía el cielo está abierto. Ya yo terminé. Tócate a alguien y dile: el cielo está abierto. El cielo está abierto, el cielo está abierto. Voy a cerrar, pero tenemos tiempo. No, para el otro compromiso tenemos tiempo. Ok, escucha bien, te quiero contar esto para irme. El cielo está abierto, ¿verdad? Lo dijiste conmigo, que el cielo está abierto. Había hambre. Jesús está predicando y la gente tenía hambre mientras él predicaba, igualito que este momento. Yo estoy predicando y usted tiene hambre. Aleluya.
La señorita tiene hambre, hermano. Aleluya. Jesús predicaba y la gente tenía que hambre. Eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Algunos creen que eran más de 15,000 personas, amado. Así que piense por un momento. Se acercan los discípulos y dicen: Jesús, esta gente tiene hambre. Jesús le dice: darle vosotros de comer. Sí, pero maestro, hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema que hay aquí? Que los lugares de comida que están cerca, todos están cerrados. Ya no podemos comprar alimentos para poder alimentar la multitud. Y de momento aparece uno de los discípulos llamado Andrés. Y Andrés llega con un nene, con un niño, con un niño. Y cuando llega con ese niño, el niño tenía 5 panes y 2 peces. Oiga bien lo que había escrito. Esto a mí me mató cuando yo lo estudié. Yo resucité para predicarle esta mañana, hermano. Esto me mató. 5 panes y 2 peces. Mira lo que hace. Andrés va donde Jesús. Andrés piensa que no tienen posibilidades alguna de alimentar la multitud con esto, porque es ilógico alimentar más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. O sea, Andrés no va con mucha esperanza. Andrés dice: lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice: dámelos. Eso quiere decir que lo poco que tú tienes para ofrecer, Jesús nunca lo rechaza. Y tu vida puede estar hecha a pedazos y Jesús no rechaza tu vida. Y puedes estar sucio en el pecado y Jesús no te rechaza. Lo poco que tienes para ofrecer, Jesús lo acepta. Dámelo. Ahora, le dan los 5 panes y los 2 peces. ¿Sabes qué Jesús hizo? Le dice a los discípulos: díganle a la multitud que se recueste en el campo verde, en la hierba. Dile a todos que se acuesten en la hierba. Y cuando la gente se acostó en la hierba, todos quedaron mirando. Lucas, todos estaban mirando al cielo. Y cuando tú ves la escena, una multitud, prados verdes, la gente acostada, ¿qué te recuerda? Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada. En lugares de delicados pastos, Jesús los tomó a la multitud y los puso a descansar en el lugar de delicados pastos. Y mientras tú descansas mirando al cielo, en las manos de Jesús está ocurriendo tu milagro. Mientras tú descansas mirando al cielo, en las manos de Jesús hay un milagro para tu vida. Mientras tú descansas mirando al cielo, en las manos de Jesús está tu solución, está tu respuesta, está tu salida. Hoy yo vengo a decirle a alguien: mira al cielo, porque el cielo todavía está abierto. Me fascina ver un Ezequiel frustrado, que Dios le cambió las reglas del juego, que Dios rompió su agenda personal, pero en medio de los cambios, él todavía puede ver el cielo abierto. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Y si es tan amable,